Bueno, dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL se está llevando a cabo un proyecto de investigación que se denomina MEULEN, Renovación de Aportes Jurídicos sobre el Problema Ecológico. En este proyecto de investigación, que está dirigido por la doctora Berros, estamos llevando adelante un observatorio de legislación y jurisprudencia. El observatorio se divide temáticamente en dos ejes, uno que tiene que ver con riesgos ambientales y otro que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. En ambos temas estamos trabajando sobre legislación y sobre jurisprudencia. Lo que hemos hecho fue armar un equipo, establecer la forma de trabajo, hicimos distintas planillas como para ir introduciendo la información que vamos sacando de cada una de las fuentes consultadas, ya sean normas o sean sentencias, y a partir de ahí elaboramos algunas conclusiones en función de datos o de algunos aspectos que vamos viendo que se repiten o que son innovadores, con la idea de generar un insumo de información que nos permita a nosotros analizar doctrinariamente cuál es el estado de situación de la legislación y la jurisprudencia, tanto en materia de riesgos como de derechos de la naturaleza, así como también pensar en proyectar o en diagramar algunas normativas, por ejemplo, o algunos trabajos que nos permitan utilizar esos insumos para cosas más locales. En materia de plásticos, el trabajo que fuimos realizando en el observatorio fue analizar la normativa que existe a nivel nacional y a nivel internacional en donde se regula específicamente la cuestión de plásticos de un solo uso. Nosotros tomamos las normativas que hoy se encuentran vigentes en varios países y en varias ciudades del mundo, analizamos de primera mano las fuentes, es decir, vamos a la norma, vamos a la ordenanza o vamos a la ley, analizamos la letra de la norma en cuestión y a partir de ahí elaboramos algunas conclusiones que nos permiten extraer algunas ideas generales de cómo se legisla esta problemática en distintos lugares. En ese sentido, las conclusiones principales a las que hemos arribado tienen que ver, en primer lugar, con una cuestión que es extrajurídica y que consiste en que la mayoría de las regulaciones sobre prohibición de plásticos de un solo uso surgen de lugares que territorialmente son contiguos al mar o al océano. Entonces, esto denota una preocupación mucho mayor en las localidades costeras o en los países que tienen costa, dado que la problemática del plástico se resume en el depósito final de este tipo de materiales en los océanos. Si buscamos en las noticias o buscamos en internet, podemos encontrar imágenes de lo que se denomina la isla de plástico. Es una isla que está conformada por residuos plásticos y microplásticos que tiene tres o cuatro veces el tamaño del país de Francia. Con lo cual queda evidenciado cuál es la trascendencia de esta problemática. Entonces, como decía, eso explica un poco por qué son las ciudades costeras las que propenden regulaciones de este tipo. Por otro lado, hemos advertido las distintas normativas, ya sea convenios internacionales, leyes provinciales, ordenanzas locales, que se utilizan definiciones a modo de glosario o en los primeros artículos de cada norma. Esto tiene un sentido que es a los efectos de la interpretación. El hecho de determinar cuál es el significado de una determinada palabra, de un determinado vocablo utilizado en la norma, permite esto, una interpretación más acotada y más fiel a la intención del legislador. Por otro lado, también la mayoría de las normas que hemos analizado disponen prohibición de la utilización o de la comercialización de ciertos plásticos, pero a su vez, en casi la totalidad de los casos, también se establecen excepciones. ¿Por qué? Porque hay situaciones, como por ejemplo, un caso muy ilustrativo, es las personas que por una cuestión de salud en los nosocomios públicos o privados no pueden alimentarse sino a través de, por ejemplo, sorbetes. Entonces, en esos casos, las normativas excepcionan ese caso puntual de la prohibición general de utilización de sorbetes o de utilización de vasos plásticos, por una cuestión de salud, de higiene y por también el hecho de poder preservar ciertos derechos que también hay que contemplar a la hora de una prohibición o de una regulación como esta. Además de estas prohibiciones y excepciones, lo que vemos, y que es un dato muy interesante, es que la mayoría de las normativas que hemos estudiado a lo largo de este tiempo incluyen dentro de su articulado otras medidas complementarias que vienen a asistir, digamos, desde otro ámbito o desde otra arista a la prohibición. Porque a veces la prohibición sola, como medida aislada, no termina teniendo la eficacia que se necesita a los efectos de combatir un problema tan complejo como este.
Entonces, por ejemplo, en algunos lugares, como puede ser Perú, o en los casos locales, como puede ser Pinamar, se crean programas de difusión o de concientización o de educación que van a complementar la prohibición de plásticos. En otros casos, también se han establecido impuestos adicionales a la producción de bolsas de plástico o la producción de sorbetes, con la finalidad justamente de desalentar la generación del insumo. Asimismo, también hay algunos casos en donde, por ejemplo, se crean mecanismos en donde se propicia el reciclaje o el reemplazo de los materiales de plástico de un solo uso por cartón o por vidrio. Entonces, se trata de abordar la problemática desde una visión integral que permita combatir este problema, no desde una medida aislada o individual como puede ser una prohibición, sino contemplando varias opciones y sobre todo y fundamentalmente la cuestión de la educación, porque en definitiva somos cada uno de los individuos los que tenemos que aportar nuestra parte y para eso necesitamos sí o sí saber a qué problemática nos estamos enfrentando.